Hola chicos, buenos días. El día de hoy es jueves 4 de junio y bueno, vamos a comenzar con nuestras actividades del día de hoy de la asignatura de historia. Previamente, pues ya habíamos visto todo este tiempo, llevamos ya viendo acerca de lo que fueran las causas que llevaron a lo que fue la independencia de México. Incluso ayer en algunos les llegué a preguntar en estos días que tuvimos de sondeo, de preguntas, de evaluación, eh, algunas de estas causas que me las explicaran. La mayoría lo pudo hacer, otros pues sí se equivocan todavía. Entonces vamos a repetirlo nuevamente. Dijimos que algunas de las causas que surgieron para que la independencia de México se pudiera dar se llevaron a cabo no tanto en Nueva España, sino en lo que fue España, en lo que fue Europa. Desde allá vinieron estas situaciones, estas causas que obviamente también afectaron a lo que fue Nueva España, en especial a los criollos, que recuerden que los criollos son los hijos de los españoles que nacieron en territorio novohispano, que su mamá, que su papá, toda su familia eran españoles, pero por el simple hecho de haber nacido fuera de España, por haber nacido en Nueva España, ya no eran considerados españoles y se les llamaban criollos, porque tampoco podían decir completamente que eran novohispanos. Ajá. Entonces, una de estas causas fue el pensamiento ilustrado, que se dio en Europa. No se dio en Nueva España, se dio en Europa, pero afectó por mucho tiempo, no fue por un año ni siquiera, fue por mucho tiempo, afectó o cambió el pensamiento de muchos países en Europa, de países en América, en prácticamente todo el mundo. Este consiste en que en ese entonces la iglesia se adjudicaba muchas de las situaciones que ocurrían alrededor, como lo era el movimiento de las estrellas, como lo era el movimiento de la luna, la creencia de que la tierra era plana, cosas por el estilo, ¿sale? Que si pasaba, por ejemplo, un meteorito, pues lo adjudicaban a algo religioso. Entonces surgieron varias personas llamadas o haciéndose llamar ilustradores, que lo que hicieron fue precisamente eso, ilustrar a las personas, hacerles ver que la religión no era por completo el responsable de lo que pasaba, que había una explicación científica. ¿Qué pasa? Pues que la Tierra en primer lugar no era plana, que es redonda, que el Sol no es el que se mueve, sino que más bien la Tierra gira alrededor del Sol y que esto dura un año, etcétera, que es el movimiento de traslación, o que el día y la noche se da por el movimiento de rotación, etcétera. Entonces, esto fue cambiando poco a poco el punto de vista, la perspectiva que tenían las personas en ese entonces sobre lo que ya conocían, sobre lo que pasaba a su alrededor. También lo que pasó fue que los ilustradores empezaron a compartir sus conocimientos, compartir sus libros, todas sus lecturas que tenían respecto de todos los temas, y esto fue cambiando poco a poco, les digo, no nada más en España, sino en varias partes del mundo, trascendió a China, a Asia, América, África, Europa, a todos los continentes, que estos cambios de pensamiento y se fueron generando nuevas dudas, generando nuevas situaciones, como lo fue las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron debido a ese cambio de pensamiento, pues que algunos lo ocuparon para bien, otros para mal, como por ejemplo los Borbones, que decidieron crear nuevas reformas para los novohispanos, en especial los criollos, y lo que hicieron fue aumentar los tributos que daban estos novohispanos a la corona española, a aumentar los impuestos para que los novohispanos pagaran mucho más. Les quitaron algunos derechos a los criollos, como lo era su derecho a estar o ser parte de las reales audiencias, entre otras cosas. Y bueno, esto obviamente empezó a molestar tanto a los novohispanos como a los criollos. Ajá, porque pues ellos decían que no por ser novohispanos, no por ser criollos, no tenían derecho, porque también eran hijos de españoles, tenían sangre española, lo que a los españoles pues a algunos no les gustaba eso, por mucho, nada más por el simple hecho de haber nacido en territorio novohispano. Otra de las cosas que surgieron a raíz del pensamiento ilustrado fueron las ideas de Napoleón Bonaparte, y de ahí se surgieron, bueno,
primero lo que fueran las ideas que llevaron a la Revolución Francesa, que fue el terminar con la monarquía de igual manera y tener un gobierno más republicano, que es como el que tenemos actualmente, donde el pueblo es el que elige a sus gobernantes. Llegó Napoleón Bonaparte, no le gustó esta idea tampoco y tomó por la fuerza lo que fue el gobierno francés. Se apoderó de lo que fue el territorio francés, haciéndose él mismo, autonombrándose emperador, y de ahí empezó a invadir otras ciudades, no nada más España, sino de otros países como lo fue Inglaterra, como lo fue Portugal, etcétera, Francia, obviamente. Y lo que hizo en España fue invadir el territorio español, quitar a su rey, que era Carlos IV, quitar a su hijo, el príncipe, se puede decir el príncipe Fernando VII, y poner a su hermano José Bonaparte a cargo de todos los bienes, a cargo de todo el territorio español y sus posesiones, que en este caso incluían también Nueva España. Entonces quiere decir que los novohispanos estaban a cargo de José Bonaparte, en teoría, porque también pues Napoleón Bonaparte daba también sus opiniones al respecto. Ajá. Entonces José Bonaparte empezó a poner nuevas leyes, nuevas cosas que a los novohispanos pues ya no les convenían, ya no les gustaban obviamente, y fue entonces cuando decidieron empezar estas conspiraciones que ya venían de un tiempo para atrás, a hacerlas un poco más grandes para poder sustituir, para poder regresar lo que era a su modo de estilo, a su estilo de vida, que era con el virreinato, pero aislándose de Nueva España. Lo que en un inicio ellos pedían era que Nueva España ya no fuera parte del territorio español, que fuera un territorio independiente con su propio virrey. Ellos querían continuar con la idea de los virreyes al principio. Había personas que se oponían a estos, otros que querían todavía esto. Pero bueno, era entendible porque era su forma de vida y ellos estaban acostumbrados a esto, nada más que también al mismo tiempo pedían que al haber virreyes y todo esto, pues también se respetaran los derechos de los criollos, de todas las personas, de las castas que ya no hubiera. Ajá. Entonces, se empezó a dar este movimiento de independencia, pues de forma un poco privada, nada más como conspiraciones. Posteriormente, pues, llegaron lo que fue el nacionalismo criollo, fue en la época en la que los criollos ya se empezaban a sentir más parte de Nueva España, más parte de México, ya no querían saber nada de su sangre española porque pues ellos les dieron la espalda en el momento que lo necesitaban, les quitaron sus derechos, les quitaron sus beneficios, etcétera. Entonces empezaron a ver la causa de los novohispanos como parte de ellos, querían formar parte de la independencia. Posteriormente, pues mientras en España, en Europa, se llevaba a cabo esta guerra por España con Francia, con Napoleón Bonaparte, pues al mismo tiempo en Nueva España, pues se estaba llevando a cabo las conspiraciones y posteriormente la independencia de México, que ya dijimos que se divide en 4 etapas. La primera etapa, que es el inicio de la independencia, fue cuando las conspiraciones fueron descubiertas por los realistas, así se le llamó al ejército español, fueron descubiertas por ellos y pensaban apresar a estos conspiradores, que entre ellos estaba Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, el corregidor y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, pero esta última, Josefa Ortiz, se dio cuenta que ya los habían descubierto, fue hacia donde estaban los demás y les avisó, y entonces ese levantamiento de armas que tenían planeado para octubre la adelantaron en el mes de septiembre, en la fecha del 15-16 de septiembre, en el que Miguel Hidalgo pues convocó a todos a misa, porque él era un cura, los convocó a todos a misa como una misa normal, y ya estando ahí todo el pueblo o la mayoría en la iglesia, les habló y les dijo, les pidió que se unieran a ellos en armas, levantaran sus armas para que pudieran ellos derrocar al imperio, a la corona española,
para poder tener en cierta forma pues libertad, aislarse de los españoles. Su llamado fue atendido, muchos novohispanos, entre ellos la mayoría eran campesinos, mineros, gente de diferentes oficios. A pesar de todo eso, pues atendieron el llamado, levantaron las armas y empezaron a luchar contra los realistas. A ellos se les conoce, a todo este pueblo novohispano se le conoce como el ejército insurgente, y fueron encabezados por Miguel Hidalgo y por Ignacio Allende. Entonces se fueron a pelear por todo el territorio novohispano hasta que hubo un momento en que se separaron Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, y bueno, posteriormente sucedieron diferentes cosas que llevaron a la aprehensión de Miguel Hidalgo y de Allende. Los fusilaron y sus cuerpos fueron puestos en el edificio de la Alhóndiga de Granaditas, que se encuentra en Guanajuato. Esto con la intención pues de que todos los insurgentes vieran qué pasaba si ellos seguían con sus ataques, con su guerra, pero pues esto no los detuvo, al contrario, pues se puede decir que los inspiró más. Posteriormente, en la segunda etapa, pues viene José María Morelos y Pavón, quien fue traído por Miguel Hidalgo, quien fue instruido por Miguel Hidalgo, y él encabezó al principio todo lo que era el ejército que estaba en la parte sur. Cuando murió Miguel Hidalgo, él toma la cabeza del ejército, llevándolos pues a diferentes victorias, a derrotas también, porque no siempre hubo victorias. Él promulgó varios escritos en varias convenciones, no recuerdo bien la palabra ahorita, déjenme me acuerdo. Y bueno, él fue conocido por todo esto que hizo como el siervo de la nación. A él se le iba a llamar Su Alteza Serenísima, se pidió que se llamara de esa manera, pero él lo rechazó porque lo que quería era precisamente pues terminar con ese tipo de títulos de nobleza. Quería que ya no hubiera reyes, que ya no hubiera virreyes, ya no hubiera nada de eso, y prefirió el título de siervo de la nación, porque él decía que él servía a su nación, él vivía para servir a su nación. Bueno, pasaron de igual manera muchas cosas. Él trató de promulgar una constitución, pero por la misma guerra no se pudo, y posteriormente fue apresado y fue fusilado también. Posteriormente, pues a la muerte de él, el ejército empezó a dividirse, pues porque ya no tenían un líder como tal que los guiara en esta guerra. Entonces se empezaron a crear diferentes grupos, pequeños grupos de gente que seguía peleando, y a esta tercera etapa, se le llamó la guerra de guerrillas. Las guerrillas son, como ya lo dije, grupos pequeños de personas que van a atacar de forma más sigilosa, más silenciosa. Lo que hacían era atacar a los realistas sin que se dieran cuenta, y pues esto provocó que el ejército realista empezara a desformarse, a preocuparse, a ver que ya, a desorganizarse incluso. Entonces hubo varios líderes para cada una de estas guerrillas, entre ellos pues destacan Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Ajá. Entonces ellos no fueron los únicos, hubo otros, pero pues fueron los que más sobresalieron. Entonces esto fue lo último que vimos la clase pasada. Vamos a continuar con este tema, vamos a ver lo que es ya la cuarta etapa de la independencia de México. Bueno, como les decía hace un momento, vamos a ver el día de hoy lo que es la cuarta etapa de la independencia de México, que es ya la consumación de esta guerra. Vamos a ver qué ocurrió, qué fue lo que pasó durante lo que fue el transcurso de las guerrillas, lo que pasó posteriormente y qué fue lo que llevó a la consumación, ya al final de esta guerra. Y de igual manera, pues vamos a ver cuánto duró esta guerra, porque no duró nada más 1 año, 2 años, duró varios años de tanta pelea, de tanta lucha, de tanta gente muerta, de tantos fusilamientos y demás. ¿De acuerdo? Entonces les dejo un video que nos explica de forma breve en qué consiste la consumación de la independencia, y regreso para poderlo explicar. A la muerte de Morelos, parecía que la lucha por la independencia terminaba. El gobierno español ofreció el perdón a quienes dejaran de combatir.
Si ustedes dejan las armas, nuestro gobierno los dejará en libertad. Mientras tanto, al sur del país, Vicente Guerrero decide seguir luchando con un grupo de insurgentes y no rendirse ante las tropas realistas. Mantendremos nuestra lucha. No nos rendiremos ante los invasores. ¡Hasta la muerte! ¡Sigamos avanzando! ¡Sí! El 15 de abril de 1817 llega desde España Francisco Javier Mina a unirse a las tropas insurgentes. Se reúne con las tropas comandadas por Pedro Monero y combate con él. Después de varias batallas, Francisco Javier Mina fue capturado y fusilado en el Cerro del Borrego el 11 de noviembre de 1817. ¡Pelotón! ¡Listos para la ejecución! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Tras la muerte de Morelos, el virrey Calleja toma una actitud ofensiva contra los que apoyaron a los insurgentes, provocando con esto una fuerte reacción de la población, incluso entre los realistas y criollos acomodados. La culpa de este movimiento armado lo tiene el virrey Calleja. Estoy de acuerdo contigo. Esta situación podría haber acabado ya, pero en cambio nosotros podríamos perderlo todo, incluida nuestra posición social si esta lucha continúa. Al llegar el nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, cambian muchas cosas, pero las medidas tomadas por él son aceptadas con agrado por muchos insurgentes que aceptan el perdón y dejan las armas. A partir de hoy, todos los insurgentes presos recibirán un juicio donde se decidirá su futuro. No habrá más fusilamientos. Como usted ordene, señor. Algunos insurgentes siguieron luchando contra la corona. En el sur, Vicente Guerrero no acepta el indulto, ni siquiera cuando su padre le hace la oferta. Vicente, hijo mío, he venido con la oferta del virrey para que dejes las armas y él te dará el indulto. Todo será perdonado. Por favor, acepta, hijo. Padre, ha venido usted a ofrecerme el perdón por parte de los españoles y usted sabe que yo siempre lo he respetado y obedecido, pero la patria es primero. Iturbide busca a Guerrero para vencerlo, pero el escarpado terreno lo hace tomar decisiones diferentes a la que tenía en un principio. Este terreno es muy escarpado. Tendremos problemas para atrapar a Guerrero en este lugar. Iturbide, ante la certeza de que no podía derrotar a Guerrero en su territorio, decide negociar con él. Vaya pronto y entregue esta carta a Guerrero y solo regrese cuando tenga una respuesta a la misma. Sí, señor, como usted ordene. El 10 de enero de 1821, Iturbide y Guerrero se encuentran en Acatempan, después de varias negociaciones, y cierran el acuerdo con un abrazo fraternal. Bueno, ya después de haber visto el video, si se dan cuenta, abarca desde lo que fue la tercera etapa en la que después de la muerte de Morelos entran las guerrillas, entra Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, y nos agrega un personaje más que es Agustín de Iturbide. Posteriormente, después de que muere José María Morelos y Pavón, pues ya les dije que se empiezan a crear diferentes guerrillas, diferentes guerras en diferentes partes de Nueva España. Pero en España pues estaba viendo la posibilidad de una constitución, de algo que haga que pare esta guerra. Y lo que se creó fue una pequeña constitución llamada Constitución de Cádiz, en la que pues se marcaba que tanto españoles como novohispanos como indígenas pues eran iguales ante esa ley, y que pues se tenían que respetar sus derechos. Esto lo hicieron en lo que buscaban la manera de que el rey, ya en este caso el rey Fernando VII, pues regresara al trono y poder gobernar. Posteriormente pues él regresó y quitó la ley de la Constitución de Cádiz porque pues no le favorecía a él.
pero pues las demás personas, los españoles liberales se les llamó porque toda esta creencia de que eran iguales con los novohispanos y con los indígenas se le llamó una creencia liberal, pues estos españoles pusieron nuevamente esta constitución. Y bueno, los novohispanos al ver todo esto, pues se vieron preocupados de que sus derechos o de que sus privilegios fueran quitados y fue cuando más se unieron a la causa de la independencia. Entonces llegó Iturbide, que al principio combatió con los insurgentes, estaba en apoyo de los insurgentes, de que Nueva España pues fuera un territorio libre de lo que era el territorio español, pero posteriormente cambió de bando, por así decirlo, y se unió a los realistas después de ver cómo los insurgentes pues asesinaban o trataban a los españoles, que a veces ni siquiera eran justos con ellos. Esto no le gustó a él y cambió y se unió a los realistas en contra de los insurgentes, que eran los que luchaban por la independencia. Y bueno, pasaron varios años de lucha de Iturbide contra los insurgentes, que esto le hizo ganar fama con los españoles, con los criollos y demás, pero pues él se dio cuenta que la economía se venía yendo abajo en Nueva España, pues debido a tantas guerras, por lo que consideró ya lo que, bueno, y la necesidad de aplicar lo que era la Constitución de Cádiz en Nueva España también, pues consideró lo que era la alianza ya entre los realistas y los insurgentes para pues ya dar conclusión a toda esta guerra, por lo que buscó él a Vicente Guerrero, que era el guerrillero más conocido en esa época. Él era un líder de las guerrillas que más se conocía y que más sobresalía de todos los demás. Entonces, pues ellos ambos pactaron una alianza en la que pues se decía que se daba por término a esta guerra. A esa alianza la pactaron con un abrazo que fue llamado el abrazo de Acatempan. Y pues se firmó también el plan de Iguala, en la que venía también pues el término, la consumación de la independencia de México, y daba también por sentado que Nueva España ya dejaba de ser parte del territorio español. Y mostraba también que tanto europeos como americanos como indígenas pues eran iguales, tanto en educación como en el idioma, en sus lazos de amistad y demás, y que ninguno debía dominar sobre el otro. Y bueno, también al unirse estos dos ejércitos, tanto el de Iturbide como el de Vicente Guerrero, pues se creó un ejército de las tres garantías que cuidaban precisamente esto, todos los derechos tanto de españoles como de indígenas como de americanos como tal. Ajá. Y posteriormente, pues ya que se dio por terminada la independencia de México, fue enviado Juan O'Donoghue al territorio novohispano para que fuera el nuevo gobernante, y él vio también, bueno, esto fue un poquito antes de firmar la independencia. Primero nada más se firmó la alianza, sí, perdón, me fui un poquito de más. Se firmó primero una alianza en la que pues ambos ejércitos se unieron, tanto reales como realistas como insurgentes, ya no querían pelear ellos, pero pues todavía no se daba esta independencia de Nueva España de España, todavía seguían siendo parte del territorio español, por eso era la igualdad entre españoles, entre americanos, entre indígenas, perdón, me fui. Pero posteriormente, pues Juan O'Donoghue fue enviado por parte de España a gobernar Nueva España, y él al llegar al puerto de Veracruz, pues conforme fue pasando el tiempo, pues se dio cuenta que la independencia era inevitable, que tenía que suceder, porque si no podría suceder nuevamente una nueva guerra o retomar la guerra que ya tenían. Ahorita se puede decir que estaban tranquilos, ya estaban en paz, pero hasta ahí nada más. Entonces, posteriormente, en los tratados de Córdoba, se firmó ya por fin lo que era la independencia de México, en el que, bueno, fue el 27 de septiembre de 1821 cuando se decretó que ya Nueva España había dejado de ser parte del territorio español. Y en la Ciudad de México pues se recibió a Agustín de Iturbide, a Guerrero y a todo el ejército trigarante. Ya no eran guerrilleros, ya era el ejército trigarante, tanto realistas como insurgentes. Se les recibió con desfiles, se les recibió con canciones, con flores.
fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque por fin Nueva España dejó de ser parte de España y la independencia de México, toda esa guerra había terminado. Y fue así como se dio la consumación de la independencia. Tuvieron que pasar muchas cosas todavía más. Apareció Iturbide, apareció Donojú, Vicente Guerrero tomó un papel importante, se creó un nuevo ejército para llegar a la consumación ya por fin a lo que fue el término de la independencia. ¿De acuerdo? Entonces, sí sé que es una historia larga, chicos, pues no está de más, son 4 etapas, fueron 11 años de guerra, pues todo eso pues no se puede dar de una sola vez. Entonces fue una guerra muy larga, fue de las más largas que tuvo México. No recuerdo si fue la más larga como tal, pero sí fue bastante larga. Fueron 11 años de guerra con el que pues fueron cambiando los ideales de los combatientes. Al principio solamente pedían pues la separación de Nueva España de España, pero que continuaran con el virreinato, que continuaran con su monarquía, que el gobierno fuera siendo el mismo. Se fueron cambiando esas creencias. Posteriormente llegó la creencia de que todos eran iguales, tanto españoles, indígenas, criollos, todas las castas que había. Se quería terminar con el sistema de castas hasta ya finalmente pues lograr lo que es la independencia. Posterior a eso, pues lo vamos a ver en la siguiente clase, pues todavía se continuó un poquito tiempo después con lo que fue la monarquía, pero pues no duró mucho tampoco, porque pues la gente al tener el poder pues cambia y pues se siente insaciable de poder, por así decirlo. Entonces todo eso representó la independencia de México, la igualdad de todas las personas que lucharon, de todas las personas que participaron, la unión de los pueblos, porque hablamos, a pesar de todo, hablamos el mismo idioma, pues somos iguales, todos ante la ley, tenemos la misma educación y demás. ¿De acuerdo? Entonces espero que les quede claro lo que fueron las 4 etapas de la independencia. Vamos a seguir viendo este tema de la independencia, todavía queda ver un poquito más, pero ya no tanto como de la guerra, sino de algunos elementos que hubo dentro de esta guerra. Entonces, espero que haya quedado claro, chicos. Si no, ya saben, cualquier duda me mandan un mensaje o en plataforma Zoom lo comentamos para que quede todo bien claro. ¿De acuerdo? Entonces, nada más que quede claro que empezó la guerra el 16 de septiembre de 1810 y se terminó el 25 de... espérenme, déjenme, les digo rápido... 27 de septiembre, perdón, me equivoqué. 27 de septiembre de 1821. ¿De acuerdo? Fueron las 2 fechas en las que se inició y se terminó. Y fue pues todo esto. Ustedes ahora van a hacer, les voy a dejar un cuadro en el que es como una línea de tiempo. Ustedes lo van a, ya sea que lo imprimen y lo llenen, pero lo más fácil es que lo tracen nuevamente en su libreta, si no, no les cabe. Les voy a poner esa línea del tiempo con algunos acontecimientos que pasaron durante la independencia de México, durante toda esa guerra, y ustedes los van a acomodar en el orden que deben de ir. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿De acuerdo? Nada de esto que les voy a poner, todo lo vimos, no hay nada que haya dejado fuera, y si sí, bueno, a lo mejor se me pudo pasar, me lo dicen, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda, chicos, plataforma Zoom o WhatsApp. Y bueno, vámonos a trabajar. Ya hice muy largo este video, pero bueno, es que necesitaba la explicación completa. Cualquier cosa, ya saben, vámonos a trabajar y que tengan un bonito día.